Bueno, gracias, Belén. En primer lugar, si me permitís, quisiera dar las gracias a la organización, en este caso a la Fundación Diario de Navarra y al equipo Europa, por un tema que comentaba ahora Belén, que creo que es súper importante, y es poner en valor la importancia de un sector como el que estamos representando en un foro como el que estamos ahora mismo y en el que queremos transmitir un poco las preocupaciones y las necesidades del mismo, ¿no? Hasta ahora me ha preocupado antes cuando Íñigo, que ahora no lo veo, comentaba los 3 sectores estratégicos en futuro en Europa. Yo estaba tachando, primero, no somos, segundo, tampoco. Y cuando hemos acabado con el tercero y no estaba el agroalimentario, me daba mucha pena porque creo que ya se demostró en el COVID y en otros momentos la importancia de este sector y creo que tenemos que trabajar todos para conseguir que esto siga siendo un sector referente, ¿no? Y entonces yo creo que este foro es muy importante para ello y por ende reitero mi agradecimiento. Como decía Belén, la jornada o la reunión va enfocada a la explicación de la PAC. Creo que estoy rodeado de 3 expertos con 3 visiones diferentes de tres ámbitos diferentes del sector agroalimentario. Y creo que por poner en contexto, explicaros que al final la PAC, comentábamos ahora, es una de las políticas más longevas de la Unión Europea, que nace en ese contexto para proteger a los productores, agricultores, agricultoras y ganaderos y ganaderas, y que con las diferentes evoluciones la sensación que se tiene, y miro un poco más a Esther por la parte más europeísta, es que ha ido creciendo la burocracia y los trámites y las exigencias hacia el propio sector, pero a la vez, no digo complementariamente, sino a la vez, ha ido bajando la rentabilidad de las explotaciones, ¿no? Entonces yo creo que la sensación que hay en el exterior, y creo que tenemos que intentar rebatirla, sobre todo a la gente joven que es este foro, es que casi la PAC es una vía de ayudas y subvenciones para que los agricultores puedan sobrevivir, ¿no? Yo creo que eso no nace con esa finalidad y creo que tenemos que conseguir entre todos darle un poco la vuelta a ello, ¿no? Entonces, si os parece, yo lo que sí que os pediría es que hagamos un debate abierto, os iré lanzando preguntas y sí que en ese sentido sentiros con total libertad de poder ir hablando. Si queréis empezamos ya sin más dilación, y un poco una primera pregunta que os quería lanzar a los 3 es ya hablaremos luego de la situación actual, hablaremos del futuro, pero Esther, si te parece empezamos por ti. ¿Cuál es tu sensación de la evolución que ha ido teniendo la PAC desde su origen hace ya muchos años y las diferentes evoluciones, y cómo ha afectado eso al campo nacional o al sector primario nacional y, bueno, también bajando ya un poco más al terreno, al navarro? Muchas gracias. Muy buenos días a todos y gracias por la invitación de estar aquí hoy presente. Esta pregunta que Diego me hace me lleva a explicar un poco de dónde viene la PAC, porque hablamos de la política más antigua, la primera política europea, la que surge cuando hace falta que los hombres, y sobre todo los hombres, pero también hombres y mujeres en edad laboral en Europa, no se vayan del campo, sino que se queden en el campo, no vayan a la ciudad a trabajar en la industria, sino que se queden en sus explotaciones agrícolas y ganaderas en el mundo rural, porque hace falta alimentos. Salimos de 2 guerras mundiales, han muerto millones de hombres, hay muy pocos niños y los pocos niños que hay mueren muchos de ellos por enfermedades. Luego, por tanto, la población europea tiene que crecer y para crecer tiene que alimentarse. Entonces, en ese momento, el esfuerzo se pone en promover que la gente se quede. Y para que se quede, tiene que premiar que produzcan esas cantidades de leche, de mantequilla, de cereal, en definitiva, de todos esos alimentos primordiales que necesita esa población. Entonces, en ese momento es un éxito. La política agrícola común en ese momento tiene un 90% del presupuesto de la Unión Europea, estamos hablando de los años 50, y es un éxito. De un éxito tan grande que se llega a hablar una década y media después de las montañas de mantequilla, de los lagos de leche, porque hay tanta producción, porque se primaba la producción, se pagaba por tonelada producida. Entonces, en ese momento, cuando ya se ha producido una revolución técnica que ha llegado al mundo agrario, donde han aparecido los tractores, han aparecido las cosechadoras, han aparecido los tanques de frío, cuando se ha mejorado mucho la tecnología, entonces, claro, se puede producir encima muchísimo más. Entonces, hay un momento en el que se tiene que replantear la política agrícola común porque ya no hacen falta tantos alimentos, que además han de ser de excelente calidad y a precio razonable, que ese es el origen de la PAC, que nosotros, los ciudadanos, los consumidores, tomemos alimentos de excelente calidad a precio razonable. Es decir, que todos nosotros, los que no estamos en el mundo agrario todos los días, levantando una explotación, comamos barato y bueno. Entonces, en ese momento se produce un cambio. Entonces, se producen, digamos, los ajustes de la PAC. Vamos a dejar de producir tanto porque tenemos mucha cantidad. Llega un momento que se restituyen a la exportación, es decir, aquel que exporta se le paga por exportar,
para quitarnos alimentos de Europa, porque hay tanta cantidad que baja el precio. Entonces, todo eso se va cambiando y amoldando a la realidad. Cuando llegamos luego ya a finales del siglo XX, nos encontramos con un problema medioambiental, con un problema como es el del cambio climático, que luego ya hemos definido y hemos ajustado. En un principio se hablaba del agujero de ozono, pero nadie hablaba de cambio climático. Luego ya supimos por qué se producía el agujero de ozono, supimos por qué teníamos un cambio climático y se ha ido adaptando. A la vez que la Unión Europea se ha hecho más grande, se ha hecho más fuerte, ha ido ampliándose, somos 27 Estados miembros, y entonces nuestro contexto geopolítico también ha ido cambiando. Nos hemos ido amoldando a la realidad que teníamos. No es lo mismo el bloque del telón de acero que la caída del muro de Berlín y la apertura de Europa al este. Los países del este son muy productores de alimentos, sobre todo estamos hablando de una Hungría, de una Bulgaria, de una Polonia, que son absolutamente productores de alimentos, como lo somos la Europa del Sur. Hablemos de Portugal, de España, de Francia, de Italia, que son grandes productores como lo han sido siempre. Entonces se adapta y cuando llega el cambio climático se produce lo que yo llamo una revolución, porque lo que hizo McSharry, que fue cortar, el comisario McSharry cortó, digamos, el avance de producción y pagar por tonelada, fue una revolución en su tiempo y ahora es otra revolución. Ahora ya no estamos hablando de que primamos al agricultor o al ganadero por producir alimentos de calidad a precio razonable, sino que le estamos indemnizando por dos cosas. Por el contexto geopolítico en el que vivimos, que nos obliga a comprar en países terceros por acuerdos de la Organización Mundial del Comercio, luego le estamos indemnizando porque entran toneladas de alimentos que hacen rebajar sus precios. Por cierto, alimentos a los que no exigimos los mismos estándares de calidad que exigimos a los propios. Y, por otra parte, le estamos indemnizando también por unas medidas que se han introducido para proteger el medio ambiente o para luchar contra el cambio climático y que les exigen unos esfuerzos, como por ejemplo dejar parte de su tierra sin arar, sin cultivar, o no tener tantas cabezas de ganado en sus explotaciones, porque los animales tienen que tener un bienestar y tienen que estar muy amplios, o porque el transporte de animales tiene que ser infinitamente más caro para que las condiciones sean distintas. No diré mejores, porque los veterinarios, los catedráticos de veterinaria no dicen que sean mejores en algunos casos, sino que son decisiones políticas que se han tomado. Entonces hay que indemnizar para eso. Y en este contexto de repente llegamos y nos encontramos con que en el 2050 va a aumentar tantísimo la demanda de alimentos por la población, que hemos ido reduciendo nuestras producciones tanto que ahora estamos en un momento en el que empezamos a depender de las importaciones de países terceros. Esos países terceros, en algunos casos, son del Cono Sur, estamos hablando de Argentina o de Brasil, pero también estamos hablando de Sudáfrica, de Nueva Zelanda, y estamos hablando también de países que están en una situación de guerra, como es Ucrania. Y estamos en un contexto en el que no sabemos cómo va a acabar esta partida, porque ya hemos visto algunos pasos, lo que está pasando con Rusia y con Ucrania, pero estamos viendo cómo está Oriente Medio en este momento, estamos viendo el norte de África, estamos viendo la migración del continente africano hacia Europa y una situación en Estados Unidos que no sabemos cómo puede acabar, porque no es lo mismo que gane el Partido Demócrata a que gane el Partido Republicano, visto que Donald Trump es una cosa muy distinta de lo que es Kamala Harris. Entonces, en esa situación ahora resulta que tenemos una PAC que hemos tenido que reformar, porque ahora entraré en eso, y nos vamos a ver qué pasa en estos meses, porque se tienen que resolver muchos temas antes de que se puedan tomar decisiones futuras sobre un health check, que les encanta llamarlo así, un chequeo de salud de la PAC. Entonces, ¿qué le pasa a esta PAC? Esta PAC estuvo pensada en un principio, y lo sé bien porque fui la reporter de la primera parte de esta reforma, para primar a los agricultores, para hacer cosas favorables al medio ambiente, cosas que por otra parte se habían hecho siempre y nunca se habían reconocido. Estoy hablando, por ejemplo, pues del barbecho, o estoy hablando de buenas prácticas como que el pasto de la ganadería estuviera en extensivo, que eso es beneficioso para luchar contra los incendios forestales, por ejemplo, en el caso estoy pensando en el ovino en este momento. Entonces, primamos eso a través de una cosa que llamábamos en ese momento, y lo siento porque la palabra se ha vuelto horrible, los ecoesquemas. Es decir, yo te doy tu ayuda, pero además si haces una serie de cosas, te daré un plus. Lamentablemente, las elecciones de 2019 salieron como salieron y lo que fueron premios se convirtieron en castigos.
Entonces, si no haces un ecoesquema, te quito parte de tu ayuda. Lo siento, pero la población española votó como votó y esta ponente se fue a hacer otras cosas durante 5 años. Entonces, lo que ha salido es una PAC muy verde, tan verde que no es PAC, porque no busca una política agrícola común, sino que busca descentralizar la política agrícola común hacia los Estados miembros y que luego, por tanto, ya no es común la política agrícola. Y busca, digamos, que cada uno se tome su café y se ponga la leche que quiera y se ponga el tipo de café que quiera, de tal manera que la Unión Europea, lo que hace la Comisión es repartir los sobres y más o menos unas reglitas generales, pero cada uno me dais vuestra PAC y yo os digo si se encaja o no se encaja. A mí me parece que eso no es común, que eso es el principio del final de la política agrícola común. Luego, por otra parte, tampoco asegura el presupuesto. Nosotros tenemos un recorte de 5.000 millones, pero es que en cada Estado miembro tienen una realidad distinta. Luego, por tanto, no contamos con el mismo dinero. Luego, si no son las mismas reglas y no es la misma cantidad de presupuesto, ya no tenemos una política muy común que digamos. Es agrícola hasta cierto punto, porque se prima más el lado del impacto medioambiental que el lado del impacto agrario. Y política sí que es, eso lo vamos a dejar. Y ya no me extiendo más, lo dejo para el futuro. Gracias, Esther. Félix, ¿tu aportación al respecto? Buenos días y, por supuesto, agradecer la invitación a Eugenia. Bueno, pues no sé si afortunado o desafortunadamente, llevo yo varios años ya en el sector y cuando al principio te hablaban de Europa parecía que era la solución y parecía que, bueno, pues el hecho de estar en un gran país, entre comillas, pues con diferentes estados miembros y que, bueno, pues iba a hacer frente a los problemas cotidianos y que iba a hacer frente también a, bueno, pues a esas amenazas que surgían de diferentes países. A día de hoy, y tras varias décadas de política agrícola comunitaria, cualquier agricultor, cualquier ganadero que se le pregunte qué es la PAC, dirá que es la mayor amenaza sobre el sector. Así tan duro. Hablaba de la reforma de la PAC, bueno, una reforma que no sé cuántos años lleva para reformar, de hecho ya están pensando en la reforma del 27, pero para la reforma no se hacen, o sea, son 5, 6, 7 años que están reformando. Bueno, pues en el momento de empezar a echar a andar, que no empieza a echar a andar cuando tiene que empezar, sino 2 años más tarde, porque si no, no les da tiempo a hacer. Bueno, pues a los pocos meses ya la tienen que reformar, con lo cual el fracaso es absoluto para quien emite esos dictámenes, ¿no? Nosotros como productores, para que os hagáis una idea, la Unión Europea, los funcionarios y demás, nos lanzan una serie de condiciones de que los porcentajes de cultivo, de qué tipos de cultivo, de cuándo hay que cultivar, de cómo, de qué tipo de actuaciones hay que hacer, y se olvidan del principal input que tiene que soportar el agricultor y el ganadero, que es el clima. Tenéis que sembrar esto sí o sí, porque si no, no cobráis la ayuda. Ayuda que, por otra parte, hay datos que son brutales. En cualquier ámbito te dicen, no, es que el agricultor está subvencionado. Joder, el agricultor está subvencionado 190 euros hectárea hace unos años. Era la media de perceptor por habitante en Europa. 190 euros lo que se destinaba el presupuesto por habitante a la agricultura. En Estados Unidos son 300 y pico, en Japón 400 y pico, en Canadá 200, etcétera, etcétera. Con lo cual estamos jugando con reglas más duras y con menor presupuesto que nuestros competidores. Luego hablaremos de las cláusulas espejo porque eso da para bastante. Y la PAC, cuando empiezan los objetivos fundacionales, eran, bueno, que era una especie de contrato entre la agricultura, la ganadería y la sociedad, por medio del cual nosotros nos comprometíamos a producir alimentos sanos, seguros y en abundancia para que esa época donde explicaba Esther Herranz, bueno, de carestía, bueno, se corrigiese, ¿no?, en cierta manera. Y a cambio, se supone que Europa nos iba a dar 2 cosas. Una, igualdad de rentas con respecto a otros sectores. No se ha producido. Y 2, que gracias a esa benevolencia del trabajo en el campo, en la ganadería, con el medio ambiente y que las rentas iban a ser iguales, no nos íbamos a despoblar. Bueno, pues a día de hoy el dato es que la edad media de la agricultura y la ganadería en este país son 64 años. No hay ningún sector tan envejecido. Si alguien quiere sacar pecho que las políticas que han regido durante estas décadas, que nos han llevado estos datos, han sido positivas, pues allá él, pero los datos son una bofetada brutal
para las diferentes políticas que se han implementado en Europa durante estas décadas. Muchas gracias, Félix. Esther. Bueno, yo lo primero agradecer el poder estar aquí, ¿no?, representando a la Unión de Cooperativas de Navarra. Lo que es PAC y demás, Esther lo ha explicado perfectamente, pero bueno, yo lo que quiero decir es que en un principio lo que era esencial para tanto el consumidor como el productor, que era el inicio de una PAC que favoreciese a lo que es la producción en campo y asegurarse el que los alimentos que los agricultores y ganaderos producían, el consumidor los pudiese comprar a unos precios dignos y que fuesen de calidad, ¿no? Actualmente la PAC ya me repito un poco lo que ha dicho Esther, es que ya el fin no es ese, sino que el fin de la PAC, lo que actualmente yo considero que es que se ha convertido en una ayuda para combatir el cambio climático. Entre medio, lo que ocurrió fue que con la PAC controlaban las producciones. Y actualmente, ¿qué es lo que nos está ocurriendo? Bueno, pues que yo considero que yo como productora, no puedo competir de la misma manera que un productor que está, por ejemplo, en Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque mis normativas son muchísimo más estrictas que las de un productor que está en aquel país. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que a nivel individual es difícil el poder ser rentable. Nosotros aquí, a nivel nacional y ya centrándonos en Navarra, tenemos bastante capacidad para poder competir gracias a las cooperativas. La Unión de Agricultores de Socios forman una cooperativa. Dentro de las cooperativas el volumen para poder negociar precios es muchísimo mayor y a su vez también el poder negociar la compra de nuestros insumos y que sean a precios más baratos, ¿no? Por eso, ya que aquí veo que es un público joven, pues creo que hay que poner en valor lo que son las cooperativas, ¿no? Que sin ellas, pues yo diría que sería difícil que un agricultor o un ganadero saliese a vender sus productos a nivel individual. También las cooperativas juegan un papel clave en lo que es innovación y adaptación de nuevas tecnologías. A día de hoy el campo está digitalizado y gracias a las cooperativas pues, podemos hacer inversiones mayores. Posteriormente hablaremos tema PAC y los pilares y demás y donde nos puede ayudar la PAC a las cooperativas. Luego, el mercado cada vez es más global. Creo que nosotros, como consumidores, ahora ya hablando como consumidores, queremos tener productos durante todo el año, por ejemplo, manzanas, naranjas. ¿Podemos producir nosotros naranjas y manzanas durante todo el año en nuestros Estados miembros? No, los tenemos que importar. Por lo tanto, esta PAC, ya viéndolo desde el punto de vista de sociedad, ¿está funcionando? Mi respuesta es que no. Creo que cada vez nuestra actividad es menos rentable y la sociedad quiere seguir consumiendo alimentos durante todo el año y a unos precios razonables. Con lo cual, la PAC fue creada con un fin inicial bueno, pero realmente actualmente estamos en otro punto. Gracias, Esther. Os veo muy positivos, ¿eh? Vamos a intentar cambiar esto. No, una vez que hemos hablado un poco de la situación, vamos a decir, anterior y dónde nos encontramos, sí que me gustaría, Esther, me he quedado con dos temas muy claros de tu exposición anterior, que me ha parecido muy buena. Uno de ellos es que España, la Unión ya no es una unión común, es decir, España nos encontramos... La PAC. Nos encontramos en una situación un poco diferente. Y dos, hablabas un poco de que ya no tiene la finalidad original de ayudar a crear alimentos, como quien dice, ¿no? Entonces, yo con esos temas, yo te preguntaría, ¿dónde nos encontramos como país y qué tenemos que hacer, digamos, en una situación actual con respecto a la PAC para conseguir que al final el sector agrario, que creo que es
vital para un Estado como el nuestro, ya no hablo económico, sino también social, pueda llegar a ser rentable, ¿no? ¿Qué tenemos que conseguir hacer? ¿Qué vuelta le tenemos que dar a la PAC para que consigamos que el discurso que estos señores acaben dando en el curso 18 de estos cursos europeos sea diferente? Pues me estás pidiendo que te haga un programa electoral del sector primario. Tenemos tiempo. Lo que hay que hacer es plantearse bien. Hay que plantearse las cosas. Quiero decir, somos un país descentralizado que tiene 17 comunidades autónomas. En todas las comunidades autónomas hay una realidad distinta, hay unos cultivos que son diferentes y hay una realidad, digamos, de cuál es el sector y cómo se maneja sus herramientas diferente. Pero a nivel de país, a nivel de nación, a nivel de Estado, necesitamos tener claras las cosas. ¿Cuáles son nuestras prioridades? Nuestra prioridad es luchar contra la desertización, la desertificación y que no se abandonen las zonas rurales y que tengamos gente viviendo en todo el territorio y no solo en Madrid y la periferia, o queremos que solamente la gente viva en Madrid, en Zaragoza y en la periferia. Esa es una cosa que tendríamos que tener clara. Si decidimos que queremos ocupar todo el territorio, lo que tenemos que hacer es articular medidas para que la gente se quede a vivir en zonas que no sean Madrid o la costa. En ese sentido, tenemos comunidades autónomas como Castilla-La Mancha, como Castilla-León, como Aragón, La Rioja, la propia Navarra, que tienen que fomentar mucho y cambiar mucho las cosas para que la gente pueda quedarse en el territorio. Hay algunos sectores en cada una de las regiones que funcionan mejor o peor. Por ejemplo, pues yo vengo de La Rioja, que os voy a hablar del vino. Para nosotros el vino es fundamental, o el sector del champiñón, por ejemplo, para nosotros. Pero hay que potenciar esos cultivos sin olvidar los otros. No podemos tener el cultivo estrella y que un año se estrelle y nos estrellemos con él. Tenemos que fomentar la diversidad de cultivos. Para eso, lo que tendríamos que tener claro como país es cómo lo hacemos para que nuestro conjunto, a la hora de defender nuestra visión de la agricultura, sea compatible y saque los mejores resultados posibles en las negociaciones en el Consejo de Agricultura. Porque si no, quien vaya de ministro no lo tiene claro. Ahora, ¿qué está pasando? Pues mi primera crítica al Gobierno es que no tiene claro que quiera un sector agrícola y ganadero fuerte y ni tampoco agroalimentario fuerte, porque no defiende las cosas como tocan cuando tenemos problemas. No nos ha defendido cuando hemos defendido nuestro modelo de cooperativismo, no nos ha definido cuando hemos tenido nuestras crisis, por ejemplo, en el sector vitícola o en el sector de la aceituna. Bueno, no voy a seguir. En fin, a mí me parece que hay que tener claro si esto es prioritario o no es prioritario. Ahora no lo es y yo creo que debería serlo. Y luego tenemos que tener claro cómo somos más objetivamente rentables. Entonces nos tenemos que aceptar a la realidad. ¿El secano es rentable? No. Y con Ucrania dentro, menos. Cuando entre Ucrania en la Unión Europea lo será menos. Ya éramos poco rentables y cuando entró Polonia ya vimos que dejábamos de ser rentables y cuando se produzca la adhesión de Ucrania volvemos a ver otra baja de rentabilidad. Luego, por tanto, el secano es una cosa que tenemos que ir reduciendo. Yo no diré que acabemos con él, pero lo tenemos que reducir. ¿Eso cómo se hace? Con un sistema de regadíos. ¿Qué hay que tener en España? Un plan hidrológico nacional, cuenca por cuenca, pero también el conjunto. Y después, en cada región que tenemos que tener, una planificación clara de las estructuras hídricas. Y eso no lo tenemos. No lo tenemos en La Rioja, no lo tenemos en Cantabria, no lo tenemos en Navarra, no lo tenemos ya no os voy a hablar de Valencia ni Castilla-La Mancha, en fin. Tenemos un lío muy grande. Hemos protegido algunas cosas, como por ejemplo el delta del Ebro, pues por las crisis políticas que se han protegido, pero por ejemplo tenemos un río, el Ebro, que no se regula en cabeceras. Los ríos que van a aportar agua al Ebro no están todos regulados. Tenemos pantanos diseñados, ecológicamente sostenibles, ya, no estamos hablando de aquellos pantanos de los 50, pero ¿qué hubiera sido de nosotros si no hubieran existido los pantanos de los 50? Hubiéramos pasado mucha más sed. Bueno, pues no tenemos esos pantanos adaptados al siglo XXI porque están diseñados y no están construidos, o están terminados y no están recibidos, que esos hay. En mi región hay uno, por ejemplo. Entonces, tenemos que tener clarísimo cuál va a ser nuestra regulación para tener agua con la que poder montar esos regadíos. ¿Hay dinero para hacerlo? Sí. Ayer hablaba, por cierto, con José Cruz sobre eso. Claro que hay agua, claro que hay dinero. Se llama, por ejemplo, el Fondo de Desarrollo Rural, que puede utilizarse para diseñar regadíos, que se ha hecho en el pasado y ahora ya no se hace.
Existen también los planes de Next Generation, que se utilizan cuando quieren para regadíos y en otras ocasiones no, diciendo que no son el objetivo ecológico que busca nuestro gobierno con su plan de transformación, recuperación y resiliencia, pero que otros en Europa lo han podido utilizar. O sea que estamos perdiendo oportunidades todos los días. Y no me voy a ir de aquí sin mencionar la ampliación del Canal de Navarra, que es un objetivo que se olvida, se retrasa, todo el mundo es muy partidario, pero que al final no avanza. Y cuando no avanza, supone que deja a comarcas enteras desprotegidos con respecto a la competitividad del día de mañana. En frutas y hortalizas, en vino, en aceite de oliva, necesitamos, bueno, ya no diré la remolacha, no diré otros cultivos, necesitamos obligatoriamente ser más rentables. Para eso necesitamos agua suficiente de calidad y además con los mejores sistemas que ya se implementan en nuestro país desde hace décadas. Los que ahorran más agua, los sistemas de goteo, los sistemas agropónicos, en fin, todo eso está ya súper desarrollado tecnológicamente, pero no llega a todas las regiones. Hay regiones incluso, o comarcas, que falta hacer concentraciones parcelarias. Que es que todavía estamos así. Cosas que desde hace décadas se tenían que haber hecho y que no se han terminado de hacer. Y estoy hablando, por ejemplo, de cultivos como los cítricos en Valencia, ¿eh? No creéis que os estoy hablando de cosas extrañas, no. O sea, hay cultivos que se está perdiendo la rentabilidad simplemente porque no nos hemos adaptado a nuestra realidad social y sobre todo social y económica en este momento. Luego, por tanto, necesitamos una planificación clara, necesitamos tener las ideas claras en todas partes y que nosotros tengamos claro como españoles qué es lo que vamos a defender en el Consejo. Si vamos a defender que haya una ayuda al agricultor, que sea la ayuda, el pago básico y se mantenga el presupuesto, porque ahora yo, aparte de la entrada de Ucrania nos ha puesto en el disparadero, pero es que vamos a hacer un presupuesto para el año que viene y ojo al dato, a todos los agricultores, a ver qué dinero va al presupuesto para la política agrícola común. Porque con esta, que va a ser la legislatura, la llaman de la defensa, yo tiendo más a llamarla la legislatura de la guerra, porque se trata de apoyar a Ucrania en una situación de guerra como está ya, quieren destinar las ayudas, los dineros, se quieren destinar hacia esa defensa. Si las habas están contadas y la aportación al presupuesto no va a subir del 1,10, a pesar de que tiene el margen hasta el 1,25 o 24, según el tratado, pues si tenemos más necesidades y el mismo dinero, vosotros veréis, o sea, tiene que salir de algún sitio. Y yo tengo claro de dónde quieren sacarla. Y ahora ya dejo una noticia para preocupar un poco más a la gente. Hay una cosa que se llama el nuevo sistema de recepción del dinero, que se ha aplicado en los planes Next Generation, que es, tú cumples y yo te voy dando por etapas el dinero. Pues bien, los técnicos de la Comisión Europea tienen la idea de que el sistema ha funcionado muy bien y quieren aplicar ese sistema a todos los pagos de ayudas de la Unión Europea, política agrícola común incluida. Imaginad qué sería de un país tan descentralizado como España, donde si el gobierno de la nación no cumple con la reforma de las pensiones, las regiones no reciben el dinero de la ayuda directa a los agricultores. Lo dejo ahí. Buena apreciación. Has dicho dos temas que para mí son importantes, ¿no? Y una cosa, sí, sí. Y de esto no se habla. ¿Lo habéis visto en los medios de comunicación este asunto? Pues hay declaraciones ya publicadas por parte de la Comisión Europea, comunicaciones a los Estados miembros de lo orgullosa que se siente la Comisión Europea de este sistema de cumplimiento y pago. Y ya hay publicaciones en las que se habla de extenderlo, incluso lo ha dicho von der Leyen, lo dijo en la legislatura pasada, que el Colegio de Comisarios actual, que ya acaba en octubre, piensa que sería razonable hacer esto. Y no ha salido a los temas al debate público en nuestro país. En otros sitios sí, A lo mejor llega el momento de hablar de las cosas en serio y preguntarle al Gobierno de la Nación cómo piensa frenar eso. Que la pérdida de competitividad puede ser tremenda. Hablabas de dos temas que para mí son vitales. Uno de ellos es la mano de obra. Creo que eso tenemos que hacer algo en todo el sector agroalimentario. Lo comentábamos, creo que en todos los sectores ocurre, pero en el nuestro la captación de talento es muy necesaria. Y para mí una variable que aprovecho, comentabas antes el Canal de Navarra, es el tema del agua.
en este territorio, más allá de ser un problema, creo que es una oportunidad, con lo cual debemos aprovecharlo como tal, como sector, y eso ya lo hemos comentado muchas veces. Félix, una pregunta, una apreciación. Ya hemos hablado un poco de la situación actual, de la situación previa. Estos últimos meses, previo a las elecciones europeas, creo que todos somos conocedores. Ha habido muchas protestas en la calle, en todo el sector primario, tanto nacional como europeo, mostrando el malestar, que creo que ya ha quedado plausible un poco cómo está funcionando la PAC y las prioridades que se están dando al sector primario. ¿Cómo valoráis desde UAGN la respuesta que Europa ha dado a esas movilizaciones? Insuficiente total. Bueno, cuando hay protestas de manera generalizada, pues desde la parte este, Hungría, hasta aquí, prácticamente todos los países, significa que existe un hartazgo en el sector. Habrá habido una ley de restauración de la naturaleza, entre otras cosas la ha apoyado este país, España. Hace unos años hubo dos documentos, la estrategia de la biodiversidad y la estrategia de la granja a la mesa, que si lo leéis son dos documentos muy amables, el nombre es muy amable, pero si buceáis un poco en esos documentos significa que nos dicen que tenemos que utilizar un 50% menos de plaguicidas, un 20% menos de fertilizantes y que además el 25% de nuestra tierra para el 2030 tiene que ser ecológico. ¿Qué significa esto? Bueno, pues esto visto desde alguien que no es agricultor dice, joder, pues esto es muy bueno. Yo os devuelvo la pelota. Aquí veo mucha gente joven, entiendo que ninguno de vosotros todavía estaréis medicados pautadamente, pero otros ya lo estamos. Imaginaos que haya gente erudita, pero no en la materia, es decir, que no sean médicos, y os digan, y que no tienen nada que ver con la sanidad, y que os digan, mira, pues os tenéis que quitar el 50% de las pastillas ya. ¿Qué son? Las pastillas son nuestros plaguicidas. Dicho así, plaguicida es una palabra poco amable, pero son las medicinas que utilizamos tanto en ganadería como en agricultura para cuidar y para curar pues, las gripes de nuestras plantas, dicho así. Entonces te dicen, bueno, hay que eliminar un 50%. ¿Y por qué es el 50 y no es el 52 o un 47 o un 38? Es como vosotros y dicen, no, tenéis que tomar 2 pastillas para tensión al día. No, pues desde mañana una. Joder, ¿y si me muero? Pues lo siento mucho. Tenéis la reducción del 20% de fertilizantes. Pues está muy bien. Igual alguno hace falta, pero es como si dicen, no, en vez de 2 cazos de alubias, uno. ¿Por qué? Porque lo digo yo que no tengo ni idea. Y ecológico, bueno, pues ecológico hay situaciones, hay climas, hay ecosistemas donde sí que se puede utilizar o hacer una ganadería, una agricultura ecológica y otros que no, porque se pierde productividad. Y al margen de todo eso, dice, no, esto lo vais a hacer vosotros, los europeos, porque los de fuera no hace falta que lo hagan. Vosotros sí. Los de fuera van a venir aquí con contenedores vía Rotterdam y aquí más caseros, pues a cualquier puerto los que tenemos. Un barquito pequeñito tiene 300 contenedores, que parece que no son muchos, pero son 300 camiones y resulta que hay 2 personas para vigilar los 300 camiones. Por ahí entra lo que les da la gana. Por ahí están entrando enfermedades que están acabando con los cítricos, por ahí están entrando productos que nos comemos y os coméis con pesticidas cancerígenos, que aquí no se utilizan desde hace décadas y no pasa nada absolutamente. Si hablamos de cuidado del medio ambiente y de reducción de plástico, está muy bien, joder, la reducción de plástico es algo que es maravilloso. Pero el mar del plástico está en el Índico, y en el Pacífico. Aquí no hay, O sea, si cuidamos el medio ambiente y el planeta, no tiene sentido que lo cuidemos los de Pamplona y los de Tudela no. O sea, lo tenemos que cuidar todos, ¿no? Y cuando menos, o por lo menos, si no lo cuidan el resto, habrá que ponerles cortapisas. Ahora ha habido una amenaza y existe una amenaza del coche eléctrico. Pues a China le están parando los pies porque si no arrasa con la producción de automóviles de Europa en un par de años. Y volviendo al tema del ecologismo, ¿no? Es como si dice, no, mira, el 25% de los que tenéis aquí vehículo en 3 años tiene que ser eléctrico. ¿Pero y por qué? Pero si no sabemos si funciona. Si yo estoy muy cómodo con mi coche de gasoil que ha cumplido todas las normativas hasta el año pasado, normativa que le han impuesto, la Euro 6 o no sé cómo se llama, y resulta que ahora la tengo que cambiar. Bueno, pues para que veáis un poquito lo absurdo de las políticas, bueno, pues esto es lo que sufrimos nosotros a diario. Por tanto, las protestas, pues que yo, de verdad, pocas me parecen. Y con respecto al agua, bueno, sí que es cierto que hay un problema de agua esta comunidad autónoma. Por suerte,
bueno, apostó hace años por el binomio Itoiz-Canal de Navarra, que está muy bien porque, bueno, pues 15.000 hectáreas de la fase 1B más la primera fase, ahora se está hablando de 20.000 hectáreas en la zona de la ribera. Hay que decir también que gracias al Canal de Navarra y a Itoiz, Pamplona bebe agua, si no tendría un problema Pamplona, problema de tener agua potable siglo XXI. A día de hoy, gracias a Itoiz, y hay que decirlo, Pamplona bebe agua de calidad y Pamplona tiene agua, con mayúsculas tiene agua. Entonces, bueno, me decías de las protestas, pues es evidente, joder, si cuando tú haces una normativa no cuentas con las personas que están en el territorio, con las organizaciones agrarias que representan, con las cooperativas, con las personas que todos los días están sobre el territorio, y solamente les pones condiciones, y al resto del planeta no le pones condiciones, pues bueno, una vez te pueden pisar, dos también, 25 no. Claro, y botella, leche, ¿no? Esther, una pregunta. Como presidenta de UCAN, de la Unión de Cooperativas, ¿la PAC actualmente qué os aporta a las cooperativas para poder realizar vuestro trabajo? O dicho de otra manera, ¿os ayuda o os limita en esa actividad para con los agricultores y ganaderos? Vale, bueno, yo creo que lo primero sería explicar el funcionamiento de la PAC. La PAC se compone de dos pilares. Un primer pilar que es un 70% del presupuesto que va destinado directamente a producción. Entonces, de este 70% lo que son cooperativas al uso de mercantiles que se dedican a comercializar no perciben nada. Pero sí que tenemos cooperativas de lo que son trabajo asociado, o sea, de trabajadores, que lo que hacen es trabajar la tierra en común. Entonces, no son... A ver, si me sé explicar, es cooperativas de explotación comunitaria de tierras. Entonces, lo que hacen es tierras en común que estos trabajadores llevaban de manera individual, se asocian para poder llevarlas de manera conjunta. De esta manera, ¿qué ocurre? Pues que como la rentabilidad está minorizándose, más volumen, más rentabilidad. Pero tenemos un problema, que la PAC no entiende a este tipo de cooperativas. Los límites que tenemos actualmente son mínimos, por lo que estas cooperativas perciben menos dinero de este primer pilar que si hubiesen sido agricultores, cada uno por separado. Con lo cual, la política agraria común, volvemos nuevamente a que consideramos que debe ser reformada, porque si no, actualmente la consideramos desfasada. A eso me refería cuando he dicho que no se había defendido nuestro modelo cooperativista en España. Es así, al final lo habéis puesto, yo creo que claro los tres en la mesa, que la política, cualquier política, pero esta política muy clara en concreto, tiene que ser hecha por y para los implicados. Y al final, si no estamos trabajando agricultores, ganaderos, cooperativas y todas las entidades afectadas de forma común, al final nos encontramos con este desbarajuste, ¿no? No es una política común, como decía Esther. Sí, que es que además nos está llevando a que tengamos que ir hacia modelos así, agrupados, porque si no a nivel individual una misma persona no puede acaparar tanto trabajo, con lo cual, y si la política no nos ayuda a ello, pues ¿qué vamos a conseguir? Que el sector agrario no sea viable. Pero tienes que tener en cuenta todas las posibilidades que hay, todos los modelos que se dan en España, de todos los cultivos y en cada cultivo los tipos de modelos que se dan. Para eso lo que tienes que tener es lo claro desde el principio, que es lo que tienes que defender, para saber dónde tienes que ir a poner las enmiendas y dónde vas a tener que negociar. No puedes dejarte, porque luego dicen, bueno, que es que eso lo supone el 0,5% de los agricultores en España. ¿Y qué? Los tienes que defender igual, al 1 como al 5 millones, a todos. De eso se trata, esa es la labor que tiene que hacer el Ministerio en España. Si repartir la PAC ya lo hacen las comunidades autónomas. Si cuidar, diseñar lo que es la realidad de cada territorio ya lo hacen las diputaciones y las comunidades autónomas. Luego, ¿cuál es la labor del Ministerio? La de defender el conjunto, la de tener claro cuáles son nuestros objetivos, ¿no? Digo, no sé. Sí, es así. Luego, el segundo pilar, ese 30% sí que las cooperativas pueden percibir a nivel de inversiones y demás, pero estamos hablando de un 30% y ese 30% no viene el dinero directamente de Europa, sino que
entre un 50 y un 70% es financiado por Europa y el resto por España. Entonces, claro, estamos hablando otra vez de cofinanciar, presupuesto. Eso es. de poner dinero de los presupuestos generales del Estado para el sector primario. Que como no es una prioridad el sector primario, pues entonces no se pone el dinero que falta. Y aunando más en este tema, en Navarra, este 30% que podríamos percibir las cooperativas, aún tenemos una vuelta de tuerca más y un problema añadido, que las grandes empresas tampoco pueden ser perceptoras. Entonces, si la rentabilidad disminuye, nos tenemos que fusionar, tenemos que ser cada vez más grandes y encima después vienen y nos dicen que no podemos ser perceptoras por ser grandes, ¿qué hacemos? ¿A dónde nos llevan este desarrollo rural del que tanto hablamos? Tener en cuenta todos los modelos de cooperativismo que hay en España, lo que hemos dicho. Félix, ¿querías decir algo? Sí, me gustaría hacer una puntualización. Aquí no estamos basando en la PAC más o menos es un 30% de los ingresos de un agricultor y un ganadero aproximadamente, entre un 25 y un 30%. El resto es mercado. Vuelvo a incidir, si no somos capaces de defender ese mercado, si no somos capaces de, en las siguientes políticas agrícolas comunitarias, poner en valor desde la educación, desde el hacer un sector amable a la sociedad, la labor que hacen la agricultura y la ganadería, mal vamos. Aquí hay un ejemplo otra vez manifiesto, es el CO2. La única actividad que permite mitigar y capturar CO2 es la agricultura y es la ganadería. ¿Qué ocurre? Pues bueno, pues vemos cómo los fondos Next Generation, que por cierto el nombre está puesto estupendamente, próxima generación, será la nuestra, no ha percibido ninguno, será la siguiente. Pues resulta que ves cómo grandes corporaciones, grandes empresas, grandes fondos de inversión, grandes grupos que están en el IBEX, pues resulta que la ecuación la igualan pues plantando árboles, aunque la empresa esté en Cádiz, plantan árboles en Cantabria, la ecuación 0,0 y ya está. Y resulta que los que estamos en el territorio, que sí que somos los que de verdad durante siglos hemos mantenido, hemos ayudado a capturar ese CO2, no hemos percibido un euro por esto. Y encima ni se plantea. O sea, por tanto, yo creo que herramientas hay. El que diga que el sector primario no es un eje motor o no va a ser un eje motor de la política agrícola comunitaria en los próximos años, yo lo tenía sin comer una semana. Ya veréis cómo enseguida lo subía del puesto que está al primero. Y evidentemente, vuelvo a incidir, la agricultura, la ganadería son bases fundamentales para la sociedad, para el mantenimiento, para la cohesión territorial. Ahí está de nuevo todas esas normativas y todas esas leyes que iban a salir, nos prometían para apoyar al medio rural. Con los fondos de desarrollo rural se han hecho tanatorios, cementerios, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que lo que hay que hacer es apoyar de verdad al verdadero profesional. Vuelvo a repetir una frase que probablemente no me la hayáis oído. Las políticas medioambientales no hace falta que nos las implementen y nos obligan a cumplirlas. Si a nosotros nos es rentable nuestro sector, si a nosotros no son rentables nuestros cultivos, no os preocupéis que el medio ambiente lo cuidamos nosotros solos sin necesidad de ayudas. Pero nos hace falta que sea rentable. Si el mantenimiento de ese medio ambiente es un coste para nosotros, si además de ese coste medioambiental el coste mercantil, es decir, las importaciones de terceros países nos hacen tener una situación bueno, pues más complicada, o por lo menos nos hacen perder dinero, significa que el dato que da al principio, ¿no? 64 años de media. Yo creo que ni los curas tienen una edad media tan elevada. Entonces, bueno, joder, pues es que si te están todas las alarmas encendidas, vamos a actuar, pero vamos a actuar de una vez. Y no hace falta más que lo veáis en vuestro ámbito. ¿Cuánta gente se quiere dedicar a la agricultura y a la ganadería de los que no quieren ser funcionarios? Nadie. Entonces, bueno, pues es que resulta que nos van a dar de comer. Yo estoy convencido que nosotros igual nos vemos, vuestra generación lo va a ver, ¿eh? Si queréis lechugas vais a tener que llamar al 902, marque uno si quiere lechugas. Y esto que parece una broma, esto lo viviremos. Entonces, bueno, un sector que ayuda a mantener el 80% del territorio, que ayuda a mantener los pueblos, que ahora en verano se está de maravilla en los pueblos, ¿verdad que sí? Claro, luego hay que vivir en invierno también. Un sector que además nos da de comer, pues vamos a hacerle caso a la hora de implementar políticas. Bueno, pues a mí se me ocurren dos cosas.
positivas, Yo de cara al futuro. iba a pediros que tenemos que ir acabando, pero que acabemos con temas positivos. Ha dicho dos cosas. Que creo que los tenemos. Ha dicho dos cosas, Miguel. Ha dicho dos cosas a las que quiero poner una puntilla positiva. Ha dicho dar una imagen dulce del sector o dar una cara imagen del sector. Bien, pues hay una solución para eso. Se llama los libros de educación primaria y secundaria obligatoria. En los libros, y he ejercido como docente estos últimos 5 años, en los libros de segundo de la ESO, de tercero de la ESO, depende de la comunidad autónoma, y en los libros de primaria, cuando estudian conocimiento del medio en quinto de primaria, quisiera que echarais un vistazo y vierais el que se dice del sector primario, agricultores y ganaderos, y de la política agrícola común. Se trata de que tenemos que enseñar a los niños y a los adolescentes qué hace el sector primario, para qué sirve, en qué nos es útil y por qué lo tenemos que defender o no. Explicar bien lo que es la política agrícola común y que se les diga que realmente hace que tengan un filete encima del plato o un vaso de leche al que luego le echan el colacao o el Nesquik o lo que le echen, que así pueden tener pan, que de otra forma no tendrían ni bollería porque se pondría carísima. Si a los chavales les enseñamos desde pequeños lo importante que es el sector primario, lo querrán, lo conocerán y lo amarán. Así que yo lo que pido primero es una revisión completa de los libros de primaria y secundaria para hablar en condiciones y con realidades de lo que es el sector primario, agricultura, ganadería, industria agroalimentaria y la política agrícola común. Y luego una segunda cosa, y es que él ha hablado de las importaciones de países terceros. Bien. Esto, las cláusulas espejo famosas, tal y cual. Eso quería hablar. Yo muy bien, votaré a favor de todo eso, pero que sepáis que hace años, cuando se hizo esta reforma, la anterior de la política agrícola común, primero se hizo un documento que se llamaba la OCM única. ¿Os acordáis de ese documento de la OCM única? Bien, en ese documento, el señor Dantin, que era un diputado francés de mi grupo político, del PP, y yo, presentamos una enmienda en la que se pedía, y se ríe Pablo porque también lo votó, en la que se pedía que se aplicara reciprocidad, que así lo llamábamos entonces, a las producciones importadas de países terceros se les exigiera los mismos estándares de calidad, medio ambiente, seguridad alimentaria. No hablamos de la Organización Mundial del Trabajo porque ya sabíamos que eso no les podemos exigir, que paguen salarios dignos, ni que paguen seguridades sociales, ni cosas de esas, pero todo lo demás sí. ¿Habéis visto algún cambio? Luego eso está aprobado. Luego no ha servido para nada. Ahora si queréis aprobamos las cláusulas espejo, que no van a servir de nada, porque no se va a aplicar. Primero hay que hacer una cosa, que es ir a negociar a la Organización Mundial del Comercio. Y allí mantener los estándares que queremos. Y después lo que hay que hacer es poner un cuerpo en fronteras que controle que efectivamente se cumplen esos estándares. Eso ya lo hace Estados Unidos, que no es nuevo, no me lo he inventado yo, es una copia de lo que hace la FDA americana. La FDA americana tiene un cuerpo de funcionarios en todas las fronteras exteriores de Estados Unidos para controlar que cuando llegan los contenedores por los puertos y aeropuertos se cumplan específicamente esas cláusulas y que los alimentos que entran cumplan con esos requisitos. Además hacen otra cosa, y es que al exportador del país tercero, véase por ejemplo desde aquí, desde España, le tiene que pagar al inspector que viene a España o a Europa a revisar cómo se producen esos cumplimiento de esas normas. Y si una cosa el funcionario dice que no, eso no entra en las fronteras exteriores. Así que yo abogo por pedirle a la Comisión Europea que cree un cuerpo de funcionarios de control en fronteras europeo. Veterinarios que están en todos los puertos y aeropuertos de todas las fronteras exteriores, sobre todo de los puertos y aeropuertos más importantes por los que entran esos bienes, esos alimentos a Europa. Así nos evitaremos epizootias, así nos evitaremos problemas de falta de higiene en los alimentos o, por ejemplo, los pesticidas, todas esas cosas. Y digo esto porque voy a recordar, por ejemplo, el caso de la Xylella fastidiosa. ¿Recordáis hace unos años haber oído hablar de la Xylella fastidiosa? Algunos sois muy jóvenes y seguramente erais muy pequeños. Pero la Xylella fastidiosa fue una plaga que entró por el puerto de Rotterdam en unas plantas ornamentales procedentes de Colombia, que eran unos bichitos que estaban ahí en la planta y la planta, como era un huésped, no le hacían daño. Pero esos bichitos que entraron por el puerto de Rotterdam enseguida pasaron a otras especies y se distribuyeron. Llegaron a Italia. Y en Italia
esa planta es nociva para el almendro, la vid y el olivo. Y se fueron propagando. Nadie en el puerto de Rotterdam dio ninguna alarma, ni hizo ninguna explicación a países como Italia, Francia o España que sufrieron la Xylella fastidiosa. Nadie en la Comisión Europea tuvo que responder sobre aquel problema que se había causado y que afectó efectivamente a agricultores de Francia, de Italia sobre todo, y algunos de la costa del Levante español. Nunca se supo nada más. Si hubiéramos tenido un cuerpo en fronteras que hubiera controlado, la Comisión Europea hubiera sido responsable y aquellos damnificados hubieran tenido su compensación económica. Nunca llega al 100%, pero por lo menos hubiera sido algo y nos hubiéramos evitado ese disgusto. Y dejo una cosa a vuestra reflexión, para cuando tengáis un rato. ¿Cómo es posible que un país como Holanda, que vive de las importaciones que entran por el puerto de Rotterdam, tenga cedido a una empresa privada la seguridad en las fronteras y en los puertos de su país? Y os animo a hacer una investigación sobre qué empresa es esa que ahora tiene la concesión y si tiene una matriz que casual o no casualmente sea propietaria también de zonas de estivación del puerto de Rotterdam. Yo no lo responderé. Bueno, se nos va acabando el tiempo. Yo sí que os pediría que hagamos una reflexión cada uno de los tres sobre la situación que tenemos, cómo vemos la PAC, y os voy a poner un asterisco a los tres con carácter positivo, porque sí que creo que una de las cosas que comentaba Esther en la parte educativa, sí que creo, y eso es una crítica que hago como sector, creo que el análisis que se ha visto hoy de una situación muy, muy compleja, muy dispersa, solo la podemos solucionar si trabajamos como un sector unido en todos los eslabones que eso implica. Con lo cual, también tenemos parte del trabajo que hacer de forma interna. Aquí yo creo que en Navarra tenemos una comunicación muy cercana, pero creo que a nivel global deberíamos hacerlo así. Porque es verdad que con todo lo complejo que es, hay una situación que es real y es que todos los días hay que comer y que es un sector que creo y que consideramos todos que es prioritario, con lo cual debemos trabajar en ello. Así que os pediría eso, una reflexión última a cada uno de vosotros con un carácter positivo. Si puede ser un minuto en una línea, una clave, os lo agradecemos enormemente porque ya llevamos un poquito de retraso y tenemos que dar paso a la clausura, pero vamos a ello. Te toca, Esther. Pues yo quiero ser positiva porque todos tenemos que comer todos los días y vamos a seguir trabajando para conseguir devolver a la agricultura y a la ganadería la importancia que realmente tiene como sector estratégico en la economía de España y de Europa. Te lo compro. Eso llevamos haciendo en la delegación española del Partido Popular durante décadas. Creo que esa es la herramienta que nos queda. Te toca, Esther. Yo, además de lo que ha dicho Esther, quiero añadir que creo que debemos de saber comunicar a la sociedad los alimentos que producimos dentro de la Unión Europea y que el consumidor compre aquellos que sepa que son productos, llamémosle locales. Bueno, por terminar, yo creo que la sociedad debe devolver al productor, en este caso a la agricultura y a la ganadería, el esfuerzo que ha hecho teniendo el mejor sistema de trazabilidad del mundo, siendo la época donde se consumen o se producen aquí en Europa los productos más sanos para el cuerpo humano. El hecho de aumentar la edad, bueno, pues no es algo baladí, y por supuesto yo creo que eso se debe a la agricultura y a la ganadería, evidentemente también a la medicina, pero yo creo que es hora de que a través de medios de comunicación, a través de la educación, que se ha dicho que es un factor fundamental, desde pequeñitos poniendo en valor, tiene que haber una asignatura que se llame agricultura, ganadería y medio ambiente, porque entre otras cosas es de lo que comemos y dónde vivimos, y es que eso no se sabe. Y para terminar, una pequeña reflexión, yo recuerdo estar en mi pueblo, en época de recoger olivas, y un chavalillo, y me dice, ¿pero dónde vais ahora a coger olivas? ¿Pero para qué queréis? Pues para tener aceite, pero soy en Eroski. Bueno, pues eso es verdad, y eso no es hace muchos años, es hace 2. Con lo cual, bueno, pero positivo, pues bueno, evidentemente yo creo que entre todos tenemos que ser capaces de devolver ese esfuerzo a la agricultura y a la ganadería, y sobre todo Europa es una herramienta positiva si la sabemos utilizar bien. Pues un fuerte aplauso, muchísimas gracias.